En este video vamos a ver cómo realizar las pruebas de ANOVA y las diferentes pruebas chi-square o chi-cuadradas para datos categóricos. Entonces vamos a cargar los paquetes que vamos a ocupar. Y con esta función lo que se hace es definir un tema para toda esta sesión para los gráficos de ggplot, para sobreescribir el tema o la apariencia típica o por defecto, que no tengamos que agregárselo a cada gráfico que realicemos. Entonces, el ANOVA, aquí está definidas diferentes etapas o pasos que hay que realizar. La hipótesis nula era que todas las medias de todos los grupos o muestras eran iguales, y la alterna era que por lo menos una era diferente. Entonces, vamos primero a leer los datos. Aquí estoy utilizando una función de otro paquete, el paquete broom, que se llama, que es el paquete broom y tiene la función broom, que lee datos en CSV, TXT. Para leer Excel, que no se usa mucho, se puede usar el import de Rio o hay otra librería, otra función que es específicamente para esto, que es el paquete read Excel y la función readx lsx. ¿Okay? Entonces se puede utilizar esta o esta para leer archivos de Excel, pero en general Broom es más rápida que estas para estos archivos más genéricos. Entonces definimos el alfa que vamos a usar, y aquí simplemente para simplificar defino cuál va a ser mi variable para los gráficos más que todo. Vamos a correr este código y vamos a guardar. Entonces aquí nos dice Broom, ¿verdad?, que leyó 12 filas, 2 columnas, identificó el delimitador como coma, y estas son las diferentes columnas. Entonces leemos los datos. Como los tenemos separados en vectores, la forma de pasarlos a un data frame ordenado, donde tenemos en una columna los valores y en otra columna el grupo al que pertenece cada valor, se puede utilizar este comando stack, donde se le pasa una lista con el nombre igual al vector. Okay, entonces si vemos esta lista o este data frame stacked, vemos que es un data frame con dos columnas, los valores del óxido de magnesio y el grupo al que pertenece a ese valor. Entonces, y además con este método, los nombres de las columnas siempre van a ser estos de values o int. ¿Okay? Entonces aquí simplemente reescribo para mostrar o para definir que la columna int es un factor, y le asigno los nombres si quiero. No es necesario, pero se los puedo asignar. Después agarro y los agrupo por muestra, por localidad en este caso, y les calculo un resumen estadístico básico para ver cómo es la distribución de esos valores en diferentes grupos. Entonces tengo la cantidad de observaciones, 4 en cada grupo, el promedio de mi variable y la desviación estándar de mi variable por grupo. Y de manera similar puedo hacer un gráfico donde tengo el intervalo de confianza al 95%, lo que se está definiendo acá, y puedo hacer comparaciones, ¿verdad? Por lo menos tener una idea de qué grupos pueden ser similares o no. Entonces, uno de los supuestos de ANOVA y de estas pruebas en general es la igualdad
de varianzas. Entonces, esto lo puedo hacer, hay diferentes pruebas, ¿verdad? O sea, bueno, aquí podemos ver con el resumen estadístico que son exactamente iguales, entonces no hay duda de que son iguales, ¿verdad? Pero aquí están las pruebas, las diferentes pruebas. Está la prueba de Bin, que es utilizando la media como parámetro central. La prueba Brown-Forsyth, que es utilizando la mediana. Y la prueba de Bartlett, que es otra técnica para hacer esta prueba. ¿Sí? Entonces, en todas nos da un valor P de 1 porque eso es raro, ¿verdad? Y es un caso hecho para ejemplificar la técnica de ANOVA. Como todas las desviaciones son exactamente iguales, entonces el valor P es 1, ¿verdad? Un caso un poco atípico, pero la idea es demostrar el procedimiento. Entonces con eso puedo definir, este es simplemente un objeto, una variable para que yo defino si mis variables son iguales o no, porque dependiendo de si se cumple o no este supuesto, se tienen que realizar la prueba ANOVA, donde se toma en cuenta si son o no iguales las varianzas y de manera conjunta la prueba de análisis posteriores respectiva. Entonces, como en este caso son iguales, le defino que es verdad, true. Si fuera caso que no son iguales, entonces escribo F mayúscula o false. Eso era la parte inicial de ver los datos, ver las estadísticas, ver si las varianzas son iguales. Y una vez definido eso, puedo realizar la prueba de ANOVA como tal, donde esta primera parte aplica si mis varianzas son iguales y esta parte o esta prueba, este comando, eso sería si las varianzas no son iguales. Entonces de nuevo siempre lo definimos como un modelo lineal, ¿verdad? Todos estos hemos visto cómo se pueden representar como modelos lineales y entonces aquí es donde ocupamos con mucha más razón que los datos estén en ese formato ordenado de una columna para los valores, una columna para el grupo. Entonces definimos nuestro modelo, le decimos que nos calcule el ANOVA, la tabla ANOVA, y nos las dé en un formato ordenado. Entonces aquí tenemos la tabla ANOVA, donde tenemos mi variable, el error o los residuales, los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, el estadístico que corresponde con el F y el valor P. Entonces aquí vemos un valor P inferior al punto 0,5. Concluimos que hay un efecto de grupo sobre el contenido de óxido de magnesio. Que adicionalmente, ¿verdad? Aunque eh, no, no nos ayuda mucho en este caso porque no nos resuelve o no nos da una respuesta a todo lo que ocupamos, podemos pedirle que nos haga un resumen ordenado del modelo, incluyendo el intervalo de confianza, donde recordando que lo que se hace es comparar un nivel de la categoría con respecto al nivel base. El nivel base siempre es el primero, que si regresamos a la imagen o al resumen, vemos que el nivel base va a ser Mount Mica, que va a ser el que tiene la media, el valor medio más alto, y el resto de términos van a ser la diferencia de esa localidad con respecto a la localidad base. Entonces, Sebago es la media del Sebago Batholith menos la media de Mount Mica. Como la media de este era 6, 6 menos 9 menos 3. ¿Sí? Y la media de Black Mountain era 3, pues 3 menos 6, 3 menos 9 menos 6. Entonces lo que está haciendo es comparar cada uno de estos con respecto a ese base, ¿verdad? Pero no tengo la comparación, por ejemplo, entre Sebago y Black Mountain. ¿Sí? Pero entonces es para recordar, ¿verdad? Ahí lo que se está comparando, entonces este valor P y el estadístico y el intervalo de confianza lo que están haciendo es
esa comparación con respecto a ese nivel base. Podemos obtener un resumen de ajustes del modelo con la función glance, donde tenemos el R cuadrado ajustado, el sigma, que sería nuestro error, que se considera el error del modelo lineal, el estadístico F, el valor P, los grados de libertad 2 y 30 y otras estadísticas que bueno, no se han discutido en este curso. Ahora, si mis varianzas no fueran iguales, o bueno, variaciones estándar, está la función one way test, no como modelo lineal, sino donde se define exactamente igual y por defecto viene esto. Entonces por defecto no hay que ponerlo. Pero entonces ven que si se asumiera que son diferentes, hay un ajuste para los grados de libertad, el estadístico y el valor P. Pero en este caso, como las consideramos iguales, voy a ponerle aquí verdadero, y vemos que obtenemos el mismo resultado que obtuvimos si la consideramos iguales. 2,9 grados de libertad, 2,9, estadístico 10,8 y un valor P de 0.00406. ¿Okay? Aquí no, con esta función no obtenemos la tabla ANOVA, pero obtenemos información básica para la prueba Omnibus general y para poder calcular tamaños de efecto posteriores. Esto sería lo mismo que, o yo puedo definirlo como modelo lineal, como lo definí aquí, o existe la función directa para que me haga la tabla de ANOVA, A o B, que pueden encontrarla también si leen o ven otros usos o otras formas de realizar la ANOVA, y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces la tabla, el A o B, hace la tabla ANOVA directamente, no calcula el modelo lineal, sino que hace la tabla ANOVA directamente. Aquí simplemente le estoy diciendo que sea tidy, y si no le dijera que fuera tidy ordenado, entonces se vería de esta manera, ¿verdad? No es tan presentable. Y entonces puedo definir como modelo lineal, le puedo aplicar que me dé la tabla ANOVA, o le puedo aplicar la función A o V. ¿Okay? Entonces les doy esta función para que en el caso de que se encuentre un ejemplo donde las varianzas no sean iguales, tengan cómo ejecutar la prueba. El tamaño del efecto, vamos a ver que es el eta cuadrado. Hay varios. Aquí estamos trabajando con el eta cuadrado. Entonces está la función eta.f del paquete mode, again, un tamaño de efecto de 0.705 con intervalo de confianza tanto. Y recordemos que en este caso el eta cuadrado se interpretaba similar a un r cuadrado, a un coeficiente de terminación, y para este caso, únicamente en el caso que se está evaluando la variación de una variable continua con respecto a una única variable agrupadora, es igual al r cuadrado sin ajustar. Entonces el r cuadrado 0.7058824 es el mismo que el eta cuadrado. Entonces aquí ocupamos definir los grados de libertad, siempre van a ser el menor y el mayor, el valor f, y el A o nuestro alfa. ¿Okay? Entonces estos son los datos que obtenemos también cuando utilizamos esta prueba que toma en cuenta las varianzas diferentes. ¿Okay? Entonces con estos tres parámetros podría calcular igual el tamaño del efecto con esta función de mode. Y solo cuando las varianzas son iguales
puedo utilizar esta función directamente del paquete de fxsize metasquare, que le paso mi modelo. Si no me equivoco, también le puedo pasar un objeto AOV, un objeto ANOVA. Y también le puedo pasar un objeto ANOVA y me calcula el valor del eta cuadrado, bueno, lo he enviado los decimales y el intervalo de confianza, ¿verdad? De nuevo, donde se define el intervalo de confianza con el argumento 6. Y ligeramente diferente, ¿verdad? Pero no muy diferente. Entonces, con esto podemos decir que el contenido de óxido de magnesio es explicado en un 71% por la localidad de donde se tomó. Es bastante alto, si se toma en cuenta que es una única variable y está explicando el 71% de la variación de esa variable continua del óxido de magnesio. Para los análisis posteriores, como encontramos un efecto significativo de la variable agrupadora, entonces tenemos que realizar el análisis posterior correspondiente, que es lo que defino aquí con un comando condicional. Digo, si la variable que he definido arriba, var.igual es igual a verdadero, entonces ejecúteme este código. Si no es verdadero, o sea, si es lo contrario, ejecúteme este otro código, donde si las varianzas son iguales, utiliza la prueba Tukey HSD, y si no son iguales, entonces utiliza la prueba de Games-Howell o el ajuste de Games-Howell para comparaciones múltiples, ¿verdad? Y el método de Tukey para comparaciones múltiples cuando las varianzas son iguales. Y adicionalmente se grafica esas diferencias o las diferentes comparaciones y con esto hago el cálculo del tamaño del efecto para cada una de las diferentes comparaciones. ¿Okay? Entonces, aquí hago la comparación de todas las comparaciones que puedo realizar, comparaciones múltiples. En este caso son 3. Tengo el estimate, que sería la diferencia de medias, el intervalo de confianza, donde aquí lo que buscaría es si contiene a 0 o no, ¿verdad? Pensémoslo así, es como, estos son diferentes pruebas T de dos muestras independientes. Entonces, utilizando la misma lógica, si mi intervalo de confianza incluye 0, entonces quiere decir que esas dos muestras pueden ser iguales, y si no lo incluye, es muy probable que no sean iguales. Y puedo también fijarme en el valor P y compararlo con mi nivel alfa, verás, un valor P ajustado por las comparaciones múltiples, y comparándolo con el alfa vemos que la única comparación donde hay una diferencia es entre Mount Mica y Black Mountain, que si nos vamos al gráfico inicial sería, digamos en este caso, los grupos extremos, el más bajo con el más alto. Esa es la única diferencia real que hay, por lo menos con los datos que tenemos. Entonces el valor P ajustado, las estrellitas de significancia, entonces vemos que este no es significante, no es significativo, y el método que usamos para dejarlo explícito. Okay, y bueno, entonces graficamos esas diferencias también, esas comparaciones, donde de nuevo lo que nos fijamos es si ese intervalo de confianza incluye 0 o no. Entonces, este es como el gráfico de la tabla anterior, y vemos que precisamente esa diferencia o esa comparación entre Mount Mica y Black Mountain es la que es significativa. Y entonces con este otro código obtengo el coend para cada una de esas comparaciones, ¿verdad? Manteniendo ese mismo orden: Mount Mica, Black Mountain, Mount Mica, Black Mountain, Mount Mica, Sebago y Sebago Black. Mount Mica, Sebago y Sebago. Entonces el código está hecho para que me mantenga el mismo orden
en que se realizaron las comparaciones. Entonces, y me hace este es el data frame o table de los tamaños de efecto, de únicamente el tamaño de efecto, ¿verdad? Pues 3.2 y 0.9 a 5.5 son tamaños de efecto extremadamente grandes, pero también el intervalo es muy grande y eso se debe a el poquísimo tamaño de muestra que esto representa. Ahora son 4 observaciones por grupo, realmente es muy poco, entonces la incertidumbre es bastante alta con los parámetros que se tienen, así como los tamaños de efecto. Entonces vemos inclusive que este siendo un tamaño de efecto extremadamente grande, mayor a 1, de 1.6, el intervalo de confianza es también extremadamente grande, mayor a 3.2 en general, y incluye 0. Entonces me da una indicación que hay un efecto, pero que, que ese efecto puede que no sea o no se percibió completamente, y eso se debe principalmente al tamaño de la muestra. Y aquí simplemente hago una unión de los contrastes, de las comparaciones, donde tengo las diferencias de medias, el intervalo de confianza, el valor P y el respectivo tamaño de efecto. Entonces, eso sería la prueba de ANOVA, donde se realiza la prueba ANOVA general, donde si encontramos una diferencia se realizan las pruebas posteriores y con eso pues ya reportamos, por ejemplo, se encontró una diferencia significativa en el contenido de óxido de magnesio para las diferentes localidades, o por el efecto de localidad, eh, ponemos los valores medios y decimos análisis de varianza ANOVA con tales resultados, F, grado de libertad, valor P, etcétera, tamaño de efecto tal, y con análisis posteriores utilizando Takataka, en este caso Tuki, se encuentran que hay una diferencia entre estos y estas localidades y no entre estas y estas. Para datos categóricos, entonces tenemos 3 pruebas, todas son aplicando el mismo concepto de obtener valores esperados con respecto a los valores observados y calcular el estadístico chi-square, que se calcula exactamente igual para todos los casos. Lo único que cambia es la hipótesis o lo que estoy tratando de probar. Entonces la bondad de ajuste lo que hace es que se puede utilizar para ver si mis datos siguen una distribución, pero también se puede aplicar para ver si mis observaciones siguen una proporción esperada. Entonces, este es el ejemplo de la presentación, ¿verdad? Donde tengo los conteos en los hemisferios norte y sur de la Luna. Aquí le defino los nombres para que sea un vector con nombres. Y le defino que yo espero, estas son mis proporciones esperadas, que tienen que sumar a 1. Entonces, si hubieran más de 2 entradas, igual tengo que asegurarme que sumen a 1. Entonces le digo que espero que la proporción sea 50-50. Realizo la prueba chi-square. En este caso lo que le defino es el vector de observaciones y con el argumento P le defino esas proporciones esperadas. Se lo paso a la función tidy y me da un estadístico. En este caso, ¿cuál es el estadístico? Chi-square, chi cuadrado, valor P, un parámetro que serían los grados de libertad y la prueba que se realizó. Entonces tenemos un valor chi-square de 2, un valor P de 0.16 y un grado de libertad porque tengo mi vector es de longitud 2, dimensión 2 y le tengo que quitar un grado de libertad. Para el tamaño de efecto,
Entonces hay una función también del paquete mode, d.chi.square, donde le tengo que definir mi valor de chi-square, el total de observaciones, a lo que suma mi vector, en este caso 200, el total de filas y columnas, que aquí para que pueda hacer el cálculo, vemos que las filas siempre tenemos que dejarlo en 2, tiene que ser mínimo 2, y el número de columnas, pensémoslo, es el número de, o la longitud, dimensión de mi vector. Entonces si tuviera un vector de 4, entonces le pondría 4 columnas y siempre las filas las dejo en 2. ¿Okay? Y bueno, aquí tengo un tamaño efecto de 0.1 con un intervalo de confianza de 0.07 a 0.25. Recordando que esto se puede interpretar similar a la V de Cramer, se puede interpretar similar a un R, a un coeficiente de correlación, solo que va únicamente de 0 a 1. Entonces un tamaño efecto pequeño, donde llega hasta mediano. En este caso, por ser un vector de dos entradas, se puede realizar la prueba binomial como se mostró en la presentación de teoría, ¿verdad? Y lo que tengo es en términos de probabilidad. Entonces aquí se calcula la probabilidad conforme los datos observados, que en este caso sería 110. ¿Verdad? Aquí puedo definir 110 o 90, cualquiera de los dos, como mis éxitos. N, el total, ¿verdad? P, cuál sería esa probabilidad de éxito que estoy definiendo, o la probabilidad que yo asigno a los éxitos, y me lo calcula y me da un intervalo de confianza para esa probabilidad, ¿verdad? Y la idea es, como son dos observaciones, si 0.5 se encuentra dentro del intervalo de confianza, entonces no hay una diferencia entre la probabilidad de uno de la otra. Entonces, esta última parte aplica más para cuando se tiene más de dos entradas en el vector de observaciones, porque estaría igual realizando comparaciones múltiples para ver dónde se obtiene, dónde hay una diferencia que se desvía significativamente de los esperados en el caso de que se encuentre una prueba significativa. En este caso no se encontró un resultado significativo, el valor P era de 0.15, pero se los incluyo acá para que lo tengan en caso de que lo ocupen usar cuando se encuentre un resultado significativo. Entonces, como recordamos, se utiliza la corrección de Bonferroni. Entonces, aquí calculo el número de comparaciones, hago el ajuste de Bonferroni, que es de dividir mi alfa entre el número de comparaciones, y calculo un z crítico a ese nuevo alfa, que bueno, en este caso no va a cambiar porque es una única comparación, pero si tuviera más comparaciones sí va a afectar, como vamos a ver en los otros ejemplos. Y adicionalmente puedo tener unas estadísticas descriptivas con este código, que no tendrían que modificarlo excepto por cambiar el nombre de este vector, si es que utilizan otro nombre, y me da cuál fue el valor observado, cuál es la proporción respectiva, cuál es el valor esperado que se calcula, cuál es el residual estandarizado, el estadístico, el valor P, y el valor P ajustado y la significancia. Entonces, aquí la idea es que si mi residual estandarizado es superior al z crítico, entonces es una diferencia, una desviación significativa entre lo observado y lo esperado, y en este caso vemos que no es el caso porque bueno, la prueba dio no significativa en general, ¿verdad? Pero de nuevo es
va a quedar más claro en los siguientes ejemplos. Para el caso de la prueba de homogeneidad, la hipótesis nula era que la proporción de los ítems es homogénea entre muestras, ¿verdad? O que digamos, mis muestras, pensémoslo así, son las columnas y en cada una de esas muestras yo hago un conteo de los diferentes ítems que componen esa muestra y veo cuál es la distribución. Entonces mi hipótesis nula es que la distribución o proporción de lo que yo identifico en cada una de esas muestras es igual o muy similar. Donde para que sea la prueba de homogeneidad tenemos que recordar que tengo que controlar ya sea el, el tamaño del conteo de las columnas o de las filas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a llegar y contar, vamos a ver que este es el caso de, si no me equivoco, eran 50, 50 conteos por capa. Entonces aquí estoy controlando, mira, por lo general lo que hago es controlar por la, la variable o en este caso es capa, muestra, etcétera, la variable por la cual estoy agrupando y decido, ok, voy a contar 50 en cada una de estas capas y dentro de esos 50 voy a separarlos entre estas filas, cuarzo, pedernal, basalto en este caso. Entonces controlo por filas o columnas y entonces en este caso el total de columna está controlado, el total de fila no está controlado. Eso va a ser lo que yo voy a terminar con el conteo. Entonces puedo leer, aquí están los datos en formato ordenado, podemos verlo. Aquí me da un error porque me dice que no concuerda y es porque está utilizando la función mosaic de ggmosaic cuando quiero utilizar bcd. Entonces ahora si lo ejecuto, sí, aquí. Eso es porque no me di cuenta y le dije y cambié después a que ggmosaic lo cargara después de bcd. Entonces, para que esto no les pase a ustedes, voy a ponerlo aquí antes. Entonces, cuando se cargan ya no van a tener que definir bcd 2.2.mosaic, sino que les debiera funcionar. Ok, eso es de nuevo. Uno que se pone a cambiar cosas y después errores. Ok, entonces aquí leí mis datos, que sí los veo. Entonces simplemente cada fila es qué observé, qué clase observé y en qué capa. ¿Okay? Los convierto de factor. También puedo generar la tabla a partir de estos datos crudos o puedo introducir la tabla como una matriz si, si me es más fácil. ¿Verdad? Puedo utilizar diferentes métodos. Aquí lo estoy transformando como tabla para poder aplicarle esta función table 2D summary que me da ese conteo total por filas y columnas y me hace de una vez la prueba chi-square. Entonces es como una forma rápida de hacerlo. Y de nuevo aquí hago el ajuste por comparaciones múltiples, ¿verdad? Porque aquí tengo una tabla de 3×4, entonces son 12 comparaciones o las casillas que tengo. Hago el ajuste del nuevo alfa por el número de comparaciones y vemos que me da un Z crítico de 2.86, que ya es mayor, porque ocupo ser más restrictivo en qué defino como significativo por las comparaciones múltiples.
Entonces realizo la prueba chi-square, la guardo en un objeto para poder utilizar partes de este objeto en funciones posteriores, y para desplegarlo de una forma más presentable le hago el tidy, donde me da el estadístico, el chi-square, el valor p, los grados de libertad, que eran los mismos que encontrábamos aquí, 11, 9, 9, 7, 6 y tal. Okay, entonces esa es la... Y aquí, por ser una tabla o una matriz, solo tengo que pasarle la matriz como tal, no tengo que definirle cuáles son los valores esperados. Ella hace el cálculo por defecto. Mira, si vemos este objeto, chi h, y intentamos extraer las diferentes partes de este objeto, vemos que tiene varias cosas, y entonces todas las partes estadísticas tienen las tablas de valores observados, las tablas de valores esperados, residuales, residuales estandarizados. ¿Okay? Entonces por eso es que lo guardo como ese objeto, para poder acceder a esos valores después. Otra función para obtener el tamaño de efecto de la V de Cramer es con la función Cramer-V de Stools, donde le paso simplemente la tabla matriz, le defino mi nivel de significancia, y como método le defino que es el recomendado que he encontrado que funciona mejor. Calcula la V de Cramer con el intervalo de confianza, y adicionalmente esta es otra forma de calcularlos a partir del valor de chi-square como tal. ¿Okay? Esto es del paquete de fxize, y bueno, aquí como ven, hace el cálculo un poco diferente, y en este caso inclusive me pone que 0 es parte del intervalo de confianza, ¿verdad? Donde eh, este otro método me decía que no. Entonces les muestro estos dos y vamos a ver otro con la última prueba para que tengan diferentes opciones. Entonces aquí tengo que definirle cuál es mi chi-square, entonces por eso fue que lo guardé aquí, ese objeto, la prueba como objeto. Puedo sacar el estadístico y le tengo que definir cuál es el número total de observaciones, cuál es el número de filas, cuál es el número de columnas y mi nivel de significancia. Y de nuevo puedo obtener un resumen estadístico para las comparaciones múltiples también, donde de nuevo lo único que tendrían que cambiar sería el nombre de la matriz. Entonces, en estos casos lo que tienen que cambiar es el nombre de la matriz y le ponen otro nombre a sus datos. Entonces aquí me dice, solo me lo hace por capa, entonces para la capa 1, los 3 clastos, cuál es el valor observado, la proporción en general, la proporción por fila, la proporción por columna, el valor esperado, el residual estandarizado, el estadístico, valor P, el de libertad, y un valor P ajustado, donde vemos que en este caso nos dice que no hay, que ninguna de estas celdas es estadísticamente significativa. Pero recordemos que el valor P que habíamos encontrado era ligeramente por encima del punto 0,5. Entonces podemos realizar las pruebas posteriores también. El valor P nos dijo que no había nada estadísticamente significativo, pero recordémonos cuál es el valor Z crítico nuevo, 2.865, y si buscamos el residual estandarizado, vemos que es el único que está por encima del 2.86 y corresponde con cuarzo en la capa 2, que tiene un valor observado bastante grande, y eso lo podemos visualizar con los gráficos de mosaico, o se puede realizar con gráficos de barras. Ya vamos a ver el gráfico mosaico, donde le digo fill, entonces me hace un relleno de que
cada una de estas columnas es al 100%, entonces vemos proporcionalmente cómo se distribuyen los clastos en las diferentes capas y vemos claramente que en la capa 2 predomina el cuarzo mucho más que en el resto de las otras capas. Este es el gráfico de mosaico, ya específicamente usando ggplot, donde se utiliza esta geometría de mosaico y se define un poco diferente de esta forma, donde en X y con la función product se define lo que serían mis columnas, digámoslo así, en mi tabla, y en el fill lo que serían mis filas. ¿Okay? Entonces de nuevo aquí veo esa diferencia de cuarzo en la capa 2 y con el gráfico que aparecía en las presentaciones de igual manera, el gráfico de mosaico, yo puedo definir que me haga un sombreado, que me defina los residuales estandarizados y que me sombree todo residual estandarizado que sea superior a este nuevo Z crítico. ¿Okay? Entonces, de ahí también la importancia de calcularlo y guardarlo, que lo puedo definir aquí en este argumento, y también la importancia de guardar la prueba chi-square como tal, donde le digo cuáles son los valores observados que esperaba, y aquí en los residuales, qué es lo que quiero mostrar en mi gráfico. ¿Okay? Con esto le pongo el nombre y con estas otras partes pueden jugar cuando cambien los valores de las capas y los nombres, etcétera, en caso de que queden muy traslape. Entonces con este se pueden rotar las etiquetas, entonces ven que están rotadas las de arriba, entonces este primera entrada es para estas etiquetas superiores. Cómo quiero hacer el offset, la separación de las etiquetas, el offset de los variables, de las etiquetas de los ejes, digámoslo así, y el tamaño de fuente. ¿Okay? Entonces, como se pueden jugar un poco para que por si quedan muy traslapados. ¿Okay? Pero entonces eso lo que me está diciendo es que aunque hay un resultado no significativo, una de estas celdas que sí es bastante diferente que el resto, donde los valores observados son mucho mayores a los valores esperados, y como es de color azul nos indica que es exactamente eso, que los valores observados son mayores que los esperados. Que me corriera sin errores. Ok, guardar. Y vamos a ver la última prueba chi-square, que es la de asociación o independencia. En este caso teníamos el ejemplo de la redondez comparado con la distancia. No hago el mismo procedimiento que la prueba anterior. Puedo importar los datos crudos, definirlos como factor, que esto es lo que uso para el gráfico de mosaico de ggplot, y puedo definirlo también como una matriz, como tabla. Le hago un summary donde puedo ver los totales, ¿verdad? Y recordando que entonces la prueba de asociación se realiza cuando yo defino, voy a recolectar un total de tantas observaciones y simplemente encasillo en qué combinación de fila-columna cae cada una de esas observaciones. Entonces, lo que estoy haciendo es ver si hay una relación, por decirlo así, entre las filas y columnas, entre estas dos variables, ¿verdad? Entre la variable redondez y distancia. Entonces, si eso es lo que quiero hacer, tengo que simplemente escoger un total de observaciones y clasificarlas. ¿Okay? Que esa es la diferencia con la prueba de homogeneidad que yo definía, o el total de columna o el total de fila. ¿Okay? Y aquí nos hace de nuevo la prueba chi-square, grado de libertad y valor P. Entonces, como vemos que es un valor altísimo, el grado de libertad, y el valor P, ¿verdad? Que es prácticamente cero.
Hago de nuevo el recálculo de mi Z crítico por comparaciones múltiples. Aquí tenemos una tabla de 4 por 5, 5 por 4, 20, entonces son 20 comparaciones. Entonces, ven que como mi número de comparaciones incrementó con respecto al caso anterior, entonces mi valor Z crítico aumenta. Realizo de nuevo la prueba chi-square sobre la tabla únicamente. La represento como ordenado para obtener ese resumen estadístico que ya habíamos observado el resultado acá. De nuevo puedo utilizar la función Kramer V de BestTools para obtener el tamaño del efecto, el intervalo de confianza, y adicionalmente está la función Kramers V de paquete de effect size, donde igual únicamente le paso la tabla. Y entonces esta es otra función, así como estaba la de calcular la U de Kramer a partir del estadístico, puedo igual calcularlo de esta manera con la tabla. Entonces me da .39 y que el intervalo de confianza anda muy similar entre estos, aproximadamente .30 a .44. De nuevo se interpreta como un coeficiente de correlación, es asociación, ¿verdad? Entonces tenemos que un efecto grande, entonces hay una asociación entre la redondez y la distancia de los clastos. De nuevo, el resumen estadístico de cada celda, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, de nuevo lo agrupa por columna, entonces las distancias inferiores con los redondez respectivas, valor observado, proporción, proporción de fila, proporción de columna, el valor esperado, residual, residual estandarizado, el estadístico, el valor P ajustado, y que aquí lo que buscaría son las estrellitas, ¿verdad? Donde me dice cuáles eh, difieren significativamente de los valores esperados. Eso es para verlo en términos numéricos. Eh, Viéndolo en términos gráficos, ¿verdad? Podemos ver el gráfico de barra ordenado por la distancia que da mis columnas y colorizado por la redondez. Entonces vemos como conforme la distancia incrementa, aparecen más clastos redondeados y menos clastos angulares, que es lo que se espera, ¿verdad? El gráfico de mosaico, igual, lo que simplemente le da vuelta un poco al eje Y, ¿verdad? Pero se observa la misma tendencia. Con el gráfico de mosaico ya mostrando los colores por si son mayores o no a ese valor crítico de Z, ajustado por comparación de múltiples. Entonces tenemos lo siguiente, que era el gráfico que aparecía en la presentación, donde tenemos la distancia como mis columnas, la redondez como mis filas, y vemos eso de las celdas azules, donde tengo valores observados muy por encima de los valores esperados, de residuales positivos, y en las celdas rojas tengo valores observados muy por debajo de mis valores esperados, sus residuales negativos, ¿verdad? Entonces era aquella asociación donde se conoce, ¿verdad? Que realmente a distancias cortas no va a haber mucho clasto redondeado, va a haber más clasto angular, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay una predominancia o mucho más clasto angular observado a cortas distancias que redondeado a cortas distancias, y viceversa, donde a mayores distancias se observa mucho más clasto redondeado y mucho menos clasto angular. Y de nuevo aquí hago uso del crítico ajustado por comparaciones múltiples y llamo a partes del objeto chi-square para poder mostrar estos resultados en mi gráfico. Entonces con esto eh, cubrimos ANOVA y las diferentes pruebas sobre datos categóricos utilizando la prueba chi-square.